donar-nos una mica unes instruccions de com anirà la cosa. Farem 5 dies de sessions, de xerrades, en les que esperem que participeu activament, que pregunteu moltes coses, que participeu en definitiva, i farem els coffee breaks, les parades de cafè les farem en la cafeteria central, que està només entrar al campus, en la plaça central, per als que no coneixeu el campus. Allí també podeu dinar a l'hora de migdia, a l'hora de dinar, i després també si no voleu dinar allí, podeu creuar per farmàcia, creueu el carrer amb cura, que el tramvia no perdona, i a l'altra banda del campus hi ha alguna cafeteria, però vaja, així se menja bé. En farmàcia també n'hi ha, en l'edifici farmàcia també hi ha una cafeteria, també se menja bé i a bon preu. El professorat de secundària hem demanat per a vosaltres una acreditació de participació especial en les jornades, en l'escola. Teniu ahí uns fulls de signatures, vos he deixat uns fulls que anirem renovant cada dia, poseu nom i cognom si voleu que se vos reconega. Per altra banda, volíem dir que els menors que no hagin portat l'autorització, per favor, que la porten el més aviat possible, o que l'envien per correu escanejada, com a mínim signada i escanejada, al correu e3f@uv.es. Al llarg de la setmana us anirem informant de les activitats que anem fent, sobretot la de dijous, que com sabeu farem una visita a València i un sopar, i anirem donant-vos instruccions adients. Una última cosa, que si no oblide res, una última cosa és que les xerrades no hem especificat l'idioma en què se faran, perquè donarem llibertat als ponents per a fer-les en la llengua que estimen oportuna. I crec que és tot. Si teniu cap dubte, les personetes que portem una etiqueta blanca som el comitè organitzador i estarem a la vostra disposició tot el temps per a, si no, ens contacteu per correu. I dit això, m'agradaria agrair moltíssim a les persones que han format part d'aquest grup, perquè han treballat moltíssim, perquè segur que han après molt. Héctor, Javier, Clara, Daniel, Martina, Anna, l'altra Clara, i Enric i jo, que també hem après molt. I esperem que gaudiu de l'escola, que aprengueu molt i que repetiu l'any que ve, que seran 2 departaments diferents de la facultat que es faran càrrec de l'escola. Anirem rotant en aquest sentit. Sabeu que la facultat té 6 departaments i cada any s'encarregaran 2 i la temàtica anirà canviant. Així que moltes gràcies i que ho passeu molt bé. Dono la paraula al director del Servei de Formació Permanent i Innovació. Molt bé, bon dia i benvinguts. La ciència és l'estratègia humana que ha resolt més problemes al llarg de la història i que ha aportat més benestar a la humanitat. En contra de les visions catastrofistes que són molt prevalents ara, no hi ha hagut mai tanta gent relativament tan ben alimentada, ni tanta gent amb accés a tantes comoditats, a tantes facilitats com es té ara, i això ho ha produït fonamentalment la ciència. La física no és tota la ciència, però és una part molt important i una part molt fonamental de la ciència, de manera que és difícil pensar una manera millor de passar l'estiu que una escola d'estiu de física. Benvinguts i que ho passeu molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Sí, però té la paraula el degà de la facultat, Jordi Vidal. Pues res, moltíssimes gràcies, Ferran, per estar així avui en la inauguració d'esta escola. Manel, també moltíssimes gràcies per el treball que heu fet. El comitè organitzador vos heu deixat ahir la pell en esta segona escola d'estiu i bueno, pues és algo que jo pense que tota la facultat ha d'agrair-vos i també els que esteu així avui. Benvinguts. Esta realment és la segona escola d'estiu Erasmus de Física, però és la primera en la que la facultat assumeix tota la direcció de l'escola en solitari. Sabeu que això va ser una iniciativa d'un grup d'estudiants en l'any 2013 i aquest grup d'estudiants va anar fent una escola d'estiu cada estiu, recolzada un poc per la facultat, però d'una manera un poc independent i molt focalitzada en una àrea de física. L'any passat ja vam intentar fer una escola en una visió un poc més ampla, donant cabuda a més temes, a més línies d'investigació i a més línies de treball.
I l'any passat va eixir un poc així, esta col·laboració. Enguany, diguem, l'organitzem de manera en solitari, és la Facultat de Física la que l'organitza, perquè els altres socis han decidit abandonar el projecte i ens hem quedat com a únics organitzadors. Espero que siga tot un èxit. El que siga un èxit o no, vosaltres ho heu de dir i vosaltres ho heu de difondre. Sabeu que ara està molt de moda el difondre els successos i aquestes coses sempre per les redes socials. Espero que retuitegeu moltíssim aquesta escola per a que tota la gent sàpiga que estem fent una escola que creiem que és interessant per a la vostra formació. Espero també que gaudiu d'una escola molt interessant en quant a temes, en quant a espais lúdics i en quant a participació. Està dirigida a tots vosaltres. Com sabeu, l'escola està dirigida des d'estudiants de batxillerat, estudiants de grau i fins a professorat de secundària. Participen ponents de tot tipus, participen estudiants, participen postdocs, participen estudiants de grau i estudiants de doctorat i també professorat. O sigui que és una escola molt diversa i estic segur que serà tot un èxit. Encara que ho ha dit també Manel, des de la facultat, des de la direcció de la facultat, vull agrair a tot el comitè organitzador l'esforç que ha fet, l'esforç absolutament desinteressat, com podeu saber, i que jo sé que ha sigut un esforç important perquè també és la primera vegada que ho afrontem, però estic segur que això serà un èxit i podrem repetir l'escola en successives edicions amb igual o més èxit que enguany. Moltíssimes gràcies i benvinguts. Ja hem acabat. Vinga, que ho disfruteu. M'ha donat una idea el senyor Degà respecte a les xarxes socials. Així que el primer que farem serà crear un hashtag per a l'escola. Massa llarg tampoc, 3 física, ja està. Bueno, posem UV perquè és un poc corporatius i ja està. Bueno, bon dia a totes i tots. Jo sóc Enric Valor, professor d'aquesta facultat, i vaig a ser el moderador d'aquesta primera sessió entre ara i les 11, que és el primer coffee break. El nostre primer ponent és el doctor Avelino Vicente, és doctor en física per aquesta universitat des de l'any 2011, on es va especialitzar en física teòrica de partícules. Té una àmplia experiència internacional amb estadis de recerca en Japó, Portugal, Suïssa, Alemanya, França i Bèlgica. Actualment és investigador postdoctoral a l'Institut de Física Corpuscular, que és un centre mixt entre la nostra universitat i el CSIC. La seva recerca se centra en la búsqueda teòrica de nous escenaris més enllà del model estàndard de la física de partícules, amb especial èmfasi en problemes relacionats amb la supersimetria, la massa dels neutrins, la física del sabor i el gran col·lisionador d'hadrons, l'LHC. A més, fa una important tasca de divulgació, essent un dels coordinadors del bloc de divulgació de l'IFIC i a més el president de l'associació Sapiència. Com veieu, la seva presentació es titula Introducció al model estàndard y bueno, le doy la benvinguda y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues bueno, quería felicitar a todos los que están involucrados en la organización porque creo que es una iniciativa fantástica. Creo que esta facultad va a recibir muy bien, y todos los que estáis aquí lo vais a atestiguar, que se organicen estas escuelas, así que felicidades a todos los que lo han empujado. Y bueno, a mí me habían pedido que hablara del modelo estándar de física de partículas, entonces pues voy a hacerlo y bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Esto es el modelo estándar. Yo creo que está bastante claro, así que pues no me queda mucho más que decir, así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, veo alguna cara un poco incrédula, así un poco sorprendida. Menos mal que había preparado una segunda presentación. Ahora lo voy a contar un poquito diferente, menos claro. Yo creo que eso estaba clarísimo, sin ningún lugar a dudas. Pero ahora la voy a repetir de otra forma. Bueno, os voy a contar un poquito de qué os voy a hablar. Voy a dar una charla principalmente teórica, os voy a contar la teoría que está detrás del modelo estándar, aunque mencionaré los experimentos más importantes, claro.
Voy a hablar también del modelo estándar, pero un poquitín sobre algunos problemas que tiene, más bien hacia el final, porque los problemas que tiene el modelo estándar son los que hacen que hoy en día se siga investigando en esa dirección. Y intentaré que el nivel sea accesible a todo el mundo, pero de vez en cuando dejaré caer alguna pildorita para los estudiantes o las estudiantes más avanzadas, para que, si tienen interés, pues tengan también lugares para buscar. Este es un poco el plan, ¿vale? Empezaré con la introducción al modelo estándar y luego un poquito al final, he puesto 25%, no sé cuánto será realmente, os contaré un poco cuáles son esos problemitas que tiene, pues porque hay que contar todo, lo bueno y lo malo, ¿vale? Y bueno, como os decía, hay referencias, de esto hay 1000 artículos, 1000 libros, así que bueno, no sé si esto luego estará colgado online, las charlas, pero bueno, si están, aquí os dejo algunas referencias que a mí me parecen interesantes para los que tengan interés en ir un poquito más allá, un poquito o bastante más allá. Y bueno, vamos a empezar y por supuesto, simplemente aclararos que podéis interrumpirme cuando queráis, con educación por favor, pero me podéis interrumpir. Y que intentéis prestar atención sobre todo a la idea fundamental. Igual hay algún detalle que en algún momento para alguno no es del todo claro, pero creo que no es esencial. Si os quedáis con la idea fundamental, creo que saldréis de aquí satisfechos. Espero. Y bueno, vamos a empezar. Antes de hablaros del modelo estándar, quiero dedicarle unos minutos a hablar de qué es la física de partículas. ¿A qué se dedica la física de partículas? Básicamente lo que intenta responder la física de partículas es esta pregunta, ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué está hecho, por ejemplo, esta mesa? ¿De qué está hecho un profesor? Cualquier cosa, ¿de qué están hechas las cosas, ¿no? Y para ello, a lo largo de los años hemos desarrollado una serie de teorías, una serie de experimentos que han ido a la par y nos han permitido ir descubriendo cada vez capas más fundamentales de la estructura de la materia. Seguro que todos habéis oído hablar de los átomos, algunos habréis oído hablar también de que los átomos tienen núcleo, estoy seguro de que también todos, y poco a poco hemos ido creciendo en nuestro conocimiento y viendo que cada una de estas capas, a su vez, de momento, hemos ido descubriendo capas más fundamentales. Pues de esto es un poquito de lo que os quiero hablar, aunque me voy a centrar sobre todo en esta parte de aquí, en la parte más fundamental, ¿vale? Que es de lo que realmente se ocupa la física de partículas. Este sería el reino de la física nuclear, este es el de la física atómica, etcétera, física molecular, ¿vale? Yo voy a hablar fundamentalmente de esta parte de aquí, lo que nosotros creemos que es lo más fundamental que hay. Y bueno, esto es un resumen así ilustrativo, que es el modelo estándar, ¿vale? Hay una serie de elementos en este puzzle, que son las partículas fundamentales, los hay que se llaman quarks, los hay que se llaman leptones, hay otros que son otras partículas que son las responsables del intercambio de las fuerzas, luego os hablaré de esto un poquito más, y finalmente hay una partícula un poco especial que es el bosón de Higgs, también os hablaré de él. Pero básicamente este es el panorama de lo que os voy a hablar a continuación. Y bueno, nos gusta tanto el modelo estándar que nos hacemos camisetas con él, ¿vale? Este es un profesor bastante conocido, británico, que se llama John Ellis, y aquí podéis ver que tiene el modelo estándar en forma compacta, no es lo que os he mostrado antes yo, es un poquito extendido, pero en forma compacta es esta de aquí, cabe en una camiseta. Y bueno, veis que nos mola hacernos camisetas y eso lo vais a ver bastante. En fin, bueno, pues como os he dicho ya, la física de partículas se ha podido llegar a donde está es por este, digamos, maridaje entre física experimental y teórica. Es decir, se proponen ideas, esas ideas hay que contrastarlas, al contrastarlas aparecen cosas que no entendemos, hay que buscar nuevas ideas, hay que contrastar y así continuamente. Y esto es fundamental en toda la física, pero también en la física de partículas en particular. Y bueno, para ello pues tenéis referentes muy conocidos que no hace falta que os explique a qué se dedica cada uno. Antes de empezar a hablar de la teoría, dejadme que os cuente un poquito cómo sabemos estas cosas. Seguro que también muchos conocéis esto. Hay muchos experimentos que se han desarrollado a lo largo de la historia en física de partículas. Hoy en día, el más conocido y uno de los más poderosos es el LHC, que es un colisionador de partículas. Básicamente aquí lo que se hace es, se pone protones, o también iones, pero vamos a hablar de protones, a girar en un anillo cada vez a más velocidad, y cuando ya están realmente yendo a velocidades muy elevadas, se les hace chocar. Cuando chocan, se producen partículas nuevas y se producen fenómenos que queremos investigar. Y así es como aprendemos. Se proponen también a veces teorías que intentamos comprobar en el LHC o verificar de alguna forma, y a veces los propios descubrimientos en el LHC nos motivan nuevos desarrollos. Aquí os voy a poner una foto de cómo es el túnel. Esto, bueno, no os lo he dicho, pero podéis ver
los que conozcáis el mundo a vista de pájaro, podéis ver que esto es Ginebra, ¿vale? Esto es el aeropuerto de Ginebra, esto es el lago Ginebra, la ciudad está por aquí más o menos, ¿vale? Entonces, y realmente esta línea de aquí es, si no me equivoco, es la frontera entre Francia y Suiza. Bueno, sí, es bastante obvio, ¿vale? Es la frontera entre Francia y Suiza, así que podéis ver dónde está puesto el anillo, pero está bajo tierra porque, bueno, por muchas razones, y en varios de sus puntos se encuentran detectores de partículas gigantescos. Aquí tenéis gente que sabe muchísimo de eso, que se encargan de detectar qué sucede cuando hay una colisión. Cuando pasa una de estas colisiones entre protones, hay un montón de detectores alrededor que lo que pretenden es recoger toda la información para averiguar qué ha sucedido. Y así es como ponemos a prueba las teorías y cómo progresamos. Y aquí pues os muestro, como os he dicho, esto está bajo tierra, pues aquí os muestro el túnel por el que van pasando las partículas, y para que os hagáis una idea del tamaño, pues aquí os pongo un señor en bici, ¿vale? Esto es el túnel, aquí está espatarrado, pero básicamente veis que es un tamaño bastante razonable, tamaño humano. Ahora, lo que no os he dicho, pero aquí os podéis hacer una idea, es que es bastante largo, ¿vale? Si esto es el lago, os podéis imaginar que esto es bastante largo. Estos son 27 kilómetros, por eso ir en bici viene bien, porque si tienes que hacerte la pata, pues igual tardas un ratito, ¿vale? Y bueno, simplemente daros algunos numeritos, porque a mí me impresionan un montón, ¿vale? Ya os he dicho que son 27 kilómetros de longitud. Tardó muchísimos años en construirse y muchísimo dinero, pero en ello trabajaron unas 10.000 personas, científicos e ingenieros de muchos países, de unos 100 países. Y la gracia de todo esto es que se consigue que estos protones que están viajando por aquí, por el túnel, vayan a toda pastilla. A toda pastilla significa que van a esto de la velocidad de la luz, ¿vale? Es decir, realmente van muy, muy, muy cerca de la velocidad de la luz. Y eso hace que esos 27 kilómetros sean recorridos 11.000 veces por segundo por los protones. A mí me deja alucinado cada vez que 11.000 veces. ¿Cómo va a ser? Son 27 kilómetros, ¿eh? Van muy rápido. Podría ir en 10 horas a Neptuno y volver, uno de esos protones, ¿vale? No está mal. Y bueno, se consiguen un montón de datos. Aquí tenéis la cifra, 30 petabytes al año, que son como 1,2 millones de discos Blu-ray, ¿vale? Entonces, esos datos son los que nos permiten aprender sobre qué está sucediendo ahí, ¿vale? Y no os voy a hablar mucho más de ello, pero creo que es importante que sepáis que estas cosas siguen haciéndose, seguimos aprendiendo, y hay muchas cuestiones de las que os voy a hablar que siguen siendo puestas a prueba cada día en estos experimentos. Muy bien, vamos a hablar ya del modelo estándar. Bueno, pues empezamos presentando las dos preguntas que realmente intenta responder el modelo estándar. La primera es, ¿qué partículas fundamentales existen y qué propiedades tienen? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y cómo interaccionan entre ellas? Es decir, si una de estas se encuentra con otra, ¿qué va a pasar? ¿Se van a poner a hablar? ¿Son colegas? ¿Qué pasa? ¿Vale? Esta es la cuestión que quiere responder el modelo estándar. Y bueno, os presento aquí un diagrama similar al anterior. Este lo vais a ver muchas veces porque creo que es útil. Así que aquí os presento las partículas fundamentales que conocemos. Todas las partículas fundamentales que conocemos están aquí. Todas las otras que no estén aquí o son hipotéticas o no son fundamentales, ¿vale? Voy a dedicarle unos minutos a explicaros lo que aparece aquí. En primer lugar, os voy a mostrar estas de aquí, ¿vale? En rojo tenemos 4 partículas fundamentales que son las responsables de las fuerzas de la naturaleza. Alguna ya os sonará, por ejemplo, esta de aquí es el fotón, que es la partícula que forma la luz, ¿vale? La luz está hecha de fotones y además es la partícula responsable del electromagnetismo. La fuerza eléctrica o la fuerza magnética se entiende actualmente como una fuerza que se causa por el intercambio de esta partícula. Es decir, cuando hay dos partículas que sienten la fuerza eléctrica, lo que está pasando es que entre ellas se están intercambiando fotones, ¿vale? Por eso estas partículas, además de, podríamos llamarlas partículas de fuerza, normalmente se les llama partículas mediadoras, porque son las que sirven para mediar las fuerzas entre las distintas partículas, ¿vale? Este es el más conocido. Luego está este de aquí, que se llama gluón, que es el responsable de la fuerza fuerte. Suena un poco repetitivo, pero es así como lo hemos llamado. La fuerza fuerte, ¿vale? Se llama así porque es la fuerza más intensa que conocemos y es la que mantiene los núcleos unidos. Dentro de los núcleos, sabéis que existen los protones y los neutrones. Luego veremos que a su vez dentro de los protones y neutrones hay otras partículas. Pues la razón por la cual los núcleos se mantienen unidos es porque se están intercambiando estas partículas entre sí gluones, ¿vale? Que viene del inglés glue, que es pegamento. Entonces os podéis imaginar que es una fuerza muy intensa porque es la que consigue que los núcleos se mantengan unidos, pegados. Bueno, pues esos son los gluones.
Y luego hay dos partículas más de estas mediadoras que se llaman bosón Z y bosón W. Son menos conocidas y son las responsables de las interacciones débiles, que son unas interacciones un poquito extrañas que tienen que ver con las desintegraciones radioactivas, ¿vale? La radioactividad tiene que ver principalmente, no solo, pero tiene mucho que ver con estos bosones de aquí. Luego hablaremos más de esto con más detalle. Por otro lado tenemos estas de aquí, este bloque de 12 partículas, ¿vale? Este bloque son las partículas que forman, en cierto modo, ahora veréis que no del todo, la materia, ¿vale? Algunas de ellas son muy conocidas, por ejemplo tenemos aquí el electrón, de hecho es el único conocido tal vez, bueno, el electrón está aquí, es una de las partículas fundamentales que conocemos, y hay otras que ahora os voy a contar. Primero, en este bloque verde, donde está el electrón, tenemos otras dos, que se llaman muón y tau, que son muy parecidas al electrón, tienen las mismas propiedades, la misma carga eléctrica y el mismo tipo de interacciones, pero tienen una masa mayor. Es decir, el electrón tiene una masa, no sé si podéis ver el numerito, de unos 511 kiloelectronvoltios, ¿vale? Es una unidad que utilizamos mucho, los electronvoltios, pues 511 kiloelectronvoltios. El muón tiene una masa que es básicamente unas 200 veces más grande, ¿vale? Y el tau a su vez es todavía más pesado. Bueno, pues simplemente que lo sepáis, os los presento. El muón y el tau son dos partículas parecidas al electrón, pero más pesadas. Luego les acompañan tres partículas muy interesantes de las que vais a oír hablar muchísimo en esta escuela, que son los neutrinos. Y también los hay de tres tipos. El neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Y de esto luego también os hablaré más, ¿vale? Y a todos estos, a este grupito de 6 partículas se les llama leptones, ¿vale? Leptones viene de griego, lepto, no sé muy bien lo que es, significa ligero, ¿vale? Ligero. Y es porque son partículas muy ligeras. Luego tenemos por aquí este grupito morado, ¿vale? Que son los quarks. Como os contaré luego, los quarks son las partículas fundamentales que componen a los protones y a los neutrones, ¿vale? Los protones y los neutrones que conocéis que están en el núcleo de los átomos no son partículas fundamentales, sino que están compuestas a su vez por otras. Y esas partículas que están dentro se llaman quarks, ¿vale? Un nombre un poco raro, pero bueno, es el nombre que se le puso cuando se inventaron. Y los hay de 6 tipos. Por ejemplo, protones y neutrones, luego veréis que están formados principalmente por estos dos de aquí, ¿vale? Up y down. Pero los hay de más formas y de nuevo se produce una replicación, como podéis ver aquí, hemos dicho que había como copias, pues aquí también. Esta parejita de aquí es muy parecida a esta y muy parecida a esta. La única diferencia es que cada una de estas es más masiva que la anterior, tiene una masa mayor. Por eso se suele hablar habitualmente de que en el modelo estándar hay 3 familias, ¿vale? Esta sería, esta columna, la primera familia, esta es la segunda y esta es la tercera, ¿vale? Y de esto también os hablaré un poquitín. Y finalmente, la última pieza de todo este tema es el bosón de Higgs, del que os hablaré un poquito al final y que fue descubierto hace muy poco, en 2012, ¿vale? Yo cuando acabé la carrera no se sabía si existía el bosón de Higgs. Esto era un misterio y había gente que pensaba que sí, gente que pensaba que no. Vosotros ya podéis estar tranquilos, se ha descubierto el bosón de Higgs, pero hay otras cosas que no se han descubierto, así que la tranquilidad nos va a durar mucho, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ahora a hablar un poquito más de las fuerzas, aunque yo os he dado bastante tema, os he dado un poco la tabarra con esto. En el universo básicamente conocemos 4 interacciones fundamentales, seguro que las conocéis ya. La primera de ellas es el electromagnetismo, que tiene que ver con la electricidad, con el magnetismo, y la partícula fundamental asociada a esta interacción es el fotón. De esto ya os hemos hablado, ya os he hablado. Luego la fuerza nuclear débil tiene que ver con las desintegraciones y para ello las partículas intercambiadas son los bosones W y Z. Y finalmente la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los núcleos unidos, aquí veis el dibujito muy bien, se produce a través del intercambio de los gluones, ¿vale? Hay una cuarta fuerza, ¿vale?, que es la gravedad, que también conocéis de sobra, y hoy en día no tenemos todavía una descripción cuántica de ella. Por eso en el modelo estándar esta partícula queda fuera, ¿vale? No vamos a, esta interacción, perdón, queda fuera. No vamos a hablar de la gravedad, ¿vale? El modelo estándar se encarga de estas 3 y esta la dejamos para cuando seamos capaces de entender cómo funciona la gravedad cuántica. Bueno, ya habéis visto aquí que hay 3 interacciones, pero normalmente en el modelo estándar hablamos realmente de 2. Y ahora os explicaré por qué. Hay un sector que llamamos el sector fuerte, que tiene que ver con la interacción fuerte,
la que mantiene unida a los núcleos. Es una interacción muy intensa, muy intensa, porque es capaz de vencer, sabéis que los protones tienen carga positiva y están todos pegaditos en el núcleo. Si todos tienen la misma carga, sabéis que partículas con cargas iguales se tienen que repeler. De hecho, los protones no quieren estar juntos porque tienen carga positiva todos ellos. La razón por la que sí lo están es porque hay otra fuerza que es más intensa que el electromagnetismo, que vence y que es lo que hace que finalmente se queden juntos en el núcleo. Esa es la fuerza fuerte. Entonces es realmente una interacción muy intensa, pero es de muy corto alcance. El electromagnetismo en realidad tiene un alcance tremendo. Por ejemplo, tú puedes estar aquí y estar escuchando la radio de un señor que tiene una antena en Moscú. No hay ningún problema con eso. El electromagnetismo puede viajar, forma ondas, no hay ningún problema. La fuerza fuerte, en cambio, aunque es muy intensa, tiene un alcance muy corto. Se dan distancias muy pequeñas. Realmente fuera del núcleo no se nota. Por eso no la notamos en la vida cotidiana, la fuerza fuerte, pero realmente existe. Y luego las otras dos, la fuerza electromagnética y la fuerza débil, en realidad en el modelo estándar se encuentran ya unificadas en una única fuerza que se llama electrodébil. ¿Vale? Es un ejemplo de unificación. Como os he dicho ya, es responsable de las desintegraciones y son interacciones poco intensas en comparación con el sector fuerte. Os vuelvo a mostrar esto ahora. Ahora os voy a hablar del sector fuerte, ¿vale? De uno de los dos sectores. Voy a empezar por el fuerte. El sector fuerte, como os he dicho, tiene que ver con la interacción fuerte y la interacción fuerte tiene que ver con los gluones, ¿vale? Así que tiene que ver con este señor de aquí. ¿Quién es capaz de sentir la interacción fuerte? Solamente los quarks, ¿vale? Estos señores de aquí son los únicos, los de morado, que tienen interacción con el gluón. Por eso los quarks son los que forman los núcleos y son los que sienten la interacción fuerte. Y esta es una cuestión muy interesante, que a mí me parece apasionante, saber que los quarks y los protones no son partículas fundamentales, sino que tienen estructura interna. No es una tontería, esto es una cosa que costó muchos años descubrir, y de hecho fue el resultado de nuevo, de trabajo teórico y experimental, yendo a la par. Allá por los años 60 se empezaron a descubrir, bueno, y mucho antes, a partir de los 40 principalmente, se empezaron a descubrir en muchos experimentos partículas, pero a lo bruto, ¿vale? Como una al mes, yo qué sé, me estoy inventando la cifra, pero un montón de partículas. Empezaron a encontrar piones, kaones, resonancias delta, tal cual, un montón de partículas, y empezaron a clasificarlas, un montón de partículas nuevas. Todas estas partículas tenían en común que sentían la interacción fuerte. Eran como los protones y los neutrones, que también se conocían. Y empezaron a aparecer más y más. Y cuando llegaron a, no sé, 100 partículas, dijeron, vamos a ver si aquí se nos está yendo esto un poco de mano, porque esto empieza a ser un poco zoológico. Y varias personas, en particular estas dos, se dieron cuenta, muy similar a como fue el desarrollo con la tabla periódica de Mendeleev, que había ciertos patrones que se repetían en estas partículas. Es decir, que había una estructura que tú podías clasificarlas de una forma que había similitudes entre ellas. Sabéis que cuando se hizo la tabla periódica fue parecido. Mendeleev se dio cuenta, bueno, y otros químicos de su época, que si ordenabas la tabla periódica de una forma concreta, los elementos, se repetían propiedades en la misma columna. Pues, en cierto modo, lo que hicieron Murray-Gell-Mann y Josh Zweig en los años 60, principalmente en el año 63-64, fue darse cuenta de que todo ese zoo de partículas que tenían interacción fuerte tenían una regularidad, que había ciertas propiedades que podíamos entender clasificándolas de la forma apropiada. Era un poquito más difícil, podría decirse, que la tabla periódica, porque la clasificación no era una tabla cuadriculada, sino que era un poco más rara, pero era la misma idea. Había propiedades que podías identificar. Y la idea consecuente de ello, al igual que los átomos surgen de forma natural cuando piensas en la tabla periódica, aquí la idea fundamental que surgió es que todas esas regularidades se entenderían perfectamente si estas partículas, protones, neutrones, piones, kaones, etcétera, están a su vez formadas por otras partículas fundamentales y que esa clasificación que estoy viendo es simplemente distintas formas de poner estas partículas fundamentales. Esto, unos años después, se vio experimentalmente en unos experimentos que se hicieron en Estados Unidos, que consistían en disparar electrones de mucha energía contra núcleos atómicos. Eso se llama dispersión inelástica profunda. Y lo que se consiguió
es que esos electrones penetraran dentro del núcleo y viéramos que no, el núcleo no era una bola, sino que había una estructura interna, ¿vale? Perdón, no el núcleo, el protón, ¿vale? Penetraban dentro del protón y veíamos que había una estructura interna. Es muy parecido, esto también lo conoceréis algunos y algunos,